Yo creo que estamos en un momento nada sencillo, nada fácil en términos geopolíticos, en términos de país, en términos de la región del mundo en la que estamos viviendo. Seguramente todo el mundo estamos enterados de lo que está pasando, ¿verdad? Con nuestro país vecino. Y creo que está en boca de todo el mundo. Creo que pocas veces hemos visto tanto nacionalismo mexicano, ¿verdad? Creo que hasta algunos de ustedes pusieron la bandera de México en su WhatsApp, en su Facebook y en todos lados. Creo que a todos nos está saliendo lo mexicano, ¿no? Pensaría que algunos iban a traer la rayita aquí roja, blanca y verde, ¿verdad? Y creo que es un momento interesante que está pasando en nuestro país y que nos involucra a todos nosotros, directa o indirectamente, como sea. Y creo que la palabra de Dios tiene respuestas a cómo nosotros necesitamos responder. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra pensar? ¿Cuál es el de Dios y al cual nosotros necesitamos unirnos para saber cómo responder a lo que estamos viviendo y atravesando, que de alguna manera, insisto, nos está afectando a todos, nos está moviendo a todos. Todos tenemos casi todos paisanos en el otro lado. ¿Cuántos no tienen paisanos? Nada más Toño no tiene paisanos y Gerardo. Ellos viven de puro peso mexicano, nada de dólares, a que vean. Hay que juntarnos con ellos para que nos digan cómo se chambea. Pero a lo que voy es que en un ámbito, en otro, en un aspecto, en el otro, lo que está sucediendo en términos financieros, políticos, está afectándonos. Incluso en nuestro patriotismo mexicano nos duele, nos cala, ¿sí o no? ¿A usted no? Gracias por los 3 patriotas que hay aquí. Sí, y dices, ¿qué hago? ¿Cómo respondo como creyente? ¿Cómo respondemos desde la perspectiva y la visión bíblica? O sea, ¿qué hacemos, verdad? Porque pues hay muchas posturas, hay muchas posiciones, hay muchas voces, muchas mentes hablando, diciendo, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿verdad? Políticos, empresariales, de hogar, de compadres, de amigos, etcétera, etcétera. Pero nosotros queremos saber lo que la Biblia dice. ¿Está conmigo? ¿Y cuál es nuestra posición y nuestro papel, nuestra tarea dentro del contexto de lo que estamos viviendo? ¿Sí? Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Creo que parte de la respuesta, parte del entendimiento, parte de la luz que nos trae el Señor a través de su palabra está en este pasaje. Y tal vez no me va a tardar mucho porque es una palabra sencilla lo que voy a compartir hoy. Tal vez no te suene muy profundo ni nada por el estilo, pero creo que finalmente es la palabra del Señor, es la Escritura. Capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto, dice el apóstol Pablo, ante todo a que se hagan rogativas, se hagan oraciones, se hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, es decir, las autoridades, y por todos los que están en eminencia o en autoridad, para que vivamos, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sí, que está en Cristo, que está en el Señor. Bien, creo que esto es parte de la respuesta, sencilla, simple, pero al mismo tiempo donde nos conecta, nos involucra a todos nosotros, sí. Y seguramente es un pasaje que la gran mayoría hemos oído o hemos leído por lo menos, pero quiero enfocarme un poquito a esto porque creo que nos va a ayudar a cómo responder a lo que estamos atravesando. ¿Cuántos les interesa eso? A mí sí, porque ¿cuántos de aquí tienen opinión propia? Señor, ¿su señora tiene opinión propia? Y los hombres valientes y honestos dijeron: sí, mi señora tiene opinión propia. Señora, ¿su marido tiene opinión propia o usted se la pasa pellizcándole, diciendo lo que tiene que decir? No, su marido tiene opinión propia. Todos aquí de alguna manera tenemos opinión propia y somos seres pensantes, ¿sí? Y eso es importante y eso tiene su lugar. De hecho, recuerdo lo que decía Fermín Cuarto hace un tiempo atrás, hace un año.
decía, a diferencia de cualquier grupo religioso que existe, cuando usted entre a una iglesia evangélica como esta, no deje su cerebro afuera, tráigalo, para que no le den atole con el dedo. ¿Sí me explico? Porque o sea, es que hoy en día, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Parece que la cuestión a veces, no sé si tiene que ver con Dios o con cosas por el estilo espirituales, yo no sé. Supone que la gente debe dejar su cerebro afuera y no pensar, al contrario. Amén. ¿Sí? Somos gente que queremos pensar bíblicamente y alinear los pensamientos a ello, y nuestra gente que, ¿verdad? Nada más está como cachando cosas de la nada. Bien, entonces dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo, o sea, tome nota que dice ante todo, ¿sí? Le dice a Timoteo. Y en el idioma original, lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: esta es tu prioridad número 1, Timoteo. ¿Sí? No le está diciendo, lo vas a poner en tu lista de cosas. Está diciéndole, esto es lo que quiero que recuerdes. Quiero que estés listo para orar constantemente y continuamente por todos. ¿Sí? Es decir, es sumamente importante esto en tu vida, Timoteo, y para todos nosotros también. ¿Sí? Es decir, ora por los que están en autoridad, por los reyes, por los gobernantes, por los alcaldes, por los líderes, por tus vecinos, por todos alrededor de ti. ¿Sí? Es decir, mantén una vida de continua oración. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Pero es interesante porque el versículo termina el versículo 1 diciendo con acciones de gracias. Así dice, ¿verdad? Si lo quieres poner en la pantalla, hijo. Dice, haz esto con acciones de gracias. Y acciones de gracias cambia la naturaleza de la oración, creo yo. Sí. Mira, hay mucha gente cristiana que ora por los líderes y por los gobernantes, pero oran contra ellos. Hablan contra ellos, los critican. Y luego decimos, oh Dios, ¿verdad? Ese líder malvado, corrupto, necesitas quitarlo, Señor, necesitas disciplinarlo, necesitas exhibir su maldad y sus tranzas, ¿no? No levante la mano, pero ¿cuántos lo hemos pensado por lo menos? Si no dicho. Y cosas semejantes. Y Dios nos ha llamado a su gente como reyes y sacerdotes, la escritura lo dice. Y como sacerdotes nosotros representamos a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Hola. ¿Sí? Y es un rol único, ¿sí? Como adoradores, pero también como intercesores. Y mientras oramos por las personas, los creyentes, nosotros oramos a favor de las personas, de los líderes, de los gobernantes. ¿Cómo oramos? A favor de ellos. Acompáñeme a Hebreos capítulo 5, ahí adelantito, de donde estamos. Y nos muestra el papel de un sacerdote que está hablando de Cristo, pero que nos incluye a todos nosotros como sacerdotes del Nuevo Testamento. Dice, porque todo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, ¿cómo? A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué es puesto un sacerdote? ¿Cuál es su papel? Está parado a favor, ¿sí? Constituido a favor del resto de los hombres. Eso hace un sacerdote. Y si usted es un creyente, usted ha nacido de nuevo en Cristo, usted es un sacerdote delante de Dios, que ha sido constituido, escogido, levantado por Dios para pararse delante de Dios a favor del resto de la gente. Líderes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, gobernantes. ¿Sí? Para el beneficio de todos aquí, yo sé que nuestra cultura, la figura de un sacerdote tiene que ver con la religión establecida, tradicional. Y está limitado y exclusivo solamente para eso. Pero la escritura nos enseña que todo aquel que ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo, ha experimentado el perdón y el amor de Dios, es un sacerdote delante de Él. ¿Sí? Y Dios le ha dado esa posición, ese lugar, esa investidura delante de Dios. Un sacerdote que no necesita un seminario, que no necesita conocimiento, excepto
haber creído y haber nacido de nuevo en Cristo. ¿Sí? Y el resto de las cosas tienen su lugar, pero por eso ese es el papel que todos nosotros tenemos si hemos nacido en Cristo. ¿Sí? Nos paramos a favor de los hombres, no en contra de los hombres. ¿Y se da cuenta? ¿Sí? Que es exactamente lo que Jesús hace a favor nuestro delante de Dios. Porque Jesús está delante de Dios ¿como qué? Como hombre, con un cuerpo físico, resucitado, ¿sí? Regenerado, pero está delante de Dios parado, orando, intercediendo por todos los que somos sus hijos, los creyentes, los nacidos de nuevo, clamando por nosotros de día y de noche, dice Hebreos capítulo 7. Jesús no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros delante del Padre. ¿No le parece magnífico eso? Tiene 2000 años orando por nosotros. Sí, qué extraordinario. Pero al día que nosotros nos cambiamos de nuestro rol o papel de orar a favor de los hombres a acusarlos, lo que pasa es que entonces Dios se mueve a defenderlos de nuestro mal uso de autoridad. Voy a repetir eso. El día que nosotros nos cambiamos de nuestro rol de orar a favor de las personas, de las autoridades, a movernos y al lugar donde ahora estamos acusándolos, ¿sí? Dios se va a mover, o Dios se mueve a defenderlos de nuestro mal uso de autoridad. Por eso es que muchas de las personas que nosotros pensábamos que Dios iba a disciplinar, que Dios iba a hacer esto con ellos, ¿verdad? Luego fueron exaltados porque los acusamos como iglesia o los criticamos como iglesia. Y cuando nosotros los acusamos, Dios los protegió de la autoridad mal utilizada, mal ejercida por nosotros. ¿Sabes que el espíritu político está desenfrenado por el país? Sí. Ya sé que usted esté de acuerdo o no con lo que está pasando, pero en nuestro país o con los gobernantes, pero hay un espíritu político desenfrenado. ¿Y sabes cómo se alimenta ese espíritu político que ronda entre todos lados? Se alimenta de divisiones. Y a ese espíritu político no le importa de qué lado tú estás, ¿verdad? O de qué lado de la discusión tú estás. ¿Sí? Mientras tú estés enojado y tú estés bien, ¿verdad? Y todo el resto de las personas están mal. Porque así es el espíritu político, ¿verdad? Yo estoy bien y todos están mal, ¿sí o no? Y va causando sesgo y división. Y ese espíritu puede ser desmantelado, pero va a ser desmantelado por las personas de Dios que saben orar. Y aunque tú votado por por aquel, no importa. Lo importante es que se nos ha dado una tarea de parte de Dios, y es orar a favor de todos los hombres, de los líderes, de los gobernantes que están en autoridad, con acciones de gracias. Eso es lo que importa. No importa de qué parte de la opinión política es usted. Lo importante es que nosotros tenemos una parte de Dios, un llamado de Dios delante de Él a favor de las autoridades. Y acciones de gracias, creo yo, cambia la actitud de la oración, ya que no es orar en contra de ellos, ¿no cree usted? No es decir que nuestros líderes o que las personas por las que estamos orando son inocentes, o que nos hemos vuelto suaves contra el pecado o los actos corruptos. No, es que nuestra responsabilidad es la de Dios y es la de orar. Es la de pararnos a favor de ellos. ¿Sí? ¿Sabes? En la escritura encontramos un cuadro semejante. Nabucodonosor, que fue uno de los hombres más malvados, ¿verdad?, que ha existido en la historia. El rey de Babilonia. Mataba a las personas que no se postraban a adorar delante de alguno de sus ídolos en alguna parte del país. Así de cruel era el hombre. ¿Y puedes decir que él tenía problemas? Pues sí. Así que ahí está Nabucodonosor, y tiene a Daniel, un creyente, un seguidor de Cristo, que lo está sirviendo. Pero Daniel nunca apoyó su maldad ni su pecado. Es más, nunca hizo nada para proteger la maldad dentro de él, de Nabucodonosor. Pero lo sirvió tan profundamente a este gobernante que al final de los días de Nabucodonosor, este hombre tuvo una transformación hacia Dios. Y sus palabras finales fueron palabras de adoración al Dios Altísimo. Qué padre, ¿no?
Y todo esto pasó no porque Daniel toleró su pecado, o sea, el de Nabucodonosor, sino porque fue leal a su tarea. ¿Cuál era su tarea? Orar, interceder, pararse a favor de él delante de Dios. Y si tú y yo no vemos nuestra tarea para orar por los que están en la autoridad, entonces tú no sabes quién eres. Y uno tiene que pararse fuera de la tarea que Dios nos ha encomendado para tomar entonces el espíritu de acusación. Uno necesita salirse del rol que Dios nos ha asignado para entrar en un espíritu de acusación, de crítica y demás. ¿Sí? ¿Sabes? Que yo tengo uso de memoria. Yo oré por Salinas de Gortari. Yo me paré y oré a favor de Zedillo en su momento. Oré a favor de Fox. ¿Sí? Oré y estoy orando a favor de Peña Nieto. No estoy orando contra ellos, aunque esté de acuerdo o no. Y sé que tienen problemas dentro de su corazón que afectan el resto de la historia en el país. Pero aquí está lo importante. No un plan, no una fórmula, sino un proceso, mis hermanos, para mostrarnos cómo funciona la cultura y que nos revela a nosotros en este pasaje cómo la cultura está formada, cómo los valores están moldeados en la sociedad, y es a través de la oración. ¿Sí? De manera que cuando tú oras por un individuo, ayudas a que él influencie la atmósfera de donde sacan las ideas. Hola. Y cuando nosotros, y yo sé que sonará fuerte, pero cuando nosotros fallamos en orar por los líderes y gobernantes, los dejamos para que los tome lo demoníaco, porque lo demoníaco quiere influenciar, quiere tomar parte. ¿Sabes que hace más o menos 200 años, poquito más, poquito menos, una nación en particular, no voy a mencionar su nombre, pero en esa nación, la iglesia evangélica en ese país creyeron que su presidente era el anticristo? Y la iglesia evangélica tomó una posición de rehusar orar por este hombre, por su presidente. Bueno, ese hombre, en la ausencia de cobertura de oración por el cuerpo de Cristo, se volvió vulnerable a cosas a las que no hubiera sido vulnerable si hubieran estado orando por él. ¿Sí? Y se volvió el cumplimiento de esa profecía. Se volvió el anticristo de ellos. Se opuso, pero gruesísimo, contra la iglesia evangélica, y los persiguió de manera férrea a la iglesia evangélica en ese país. Y todo eso se desarrolló en la ausencia de oración de parte del cuerpo de Cristo. O sea, sí se da cuenta del papel que tenemos nosotros. Y este es un grupo de los muchos que hay en esta ciudad que seguimos a Cristo. Y el papel, ese es nuestro papel delante del Señor. Y tal vez locamente, si tú fueras uno de los creyentes de esa época y dirías, es que él es el anticristo, ¿verdad? Él no debería estar ahí, o cosas por el estilo. No voy a orar por él, porque eso es como orar por el diablo. Sí, sí, es una buena idea no orar por el diablo, pero ora por tus líderes. Pensé que iba a soltar un amén así estruendoso. Ore por sus líderes. Si eres una de esas personas que dice, yo no voy a orar por él es el anticristo, y puedes decir, yo tengo un discernimiento cuando él se vuelva el anticristo, ¿no? Pero no es lo que dice Pablo. No era que tuvieras discernimiento para saber si era esto o lo otro, sino que abandonamos nuestra tarea de orar. ¿Sí? Es decir, necesitamos tu influencia en oración. No necesitamos tu discernimiento, ¿no? Porque parece que todo el mundo tiene discernimiento a la hora de las redes sociales, ¿no? Y todo el mundo dice y opina, y yo digo que y que el otro, y el otro, ¿sí o no? No necesitamos tu discernimiento, necesitamos tu clamor, tu intercesión delante de Dios, mis hermanos. Dile a tu vecino, necesitamos tu oración, tu clamor. Vicente, necesitamos tu clamor. Claro que sí, ese es nuestro papel. Yo sabía que no iban a estar muy emocionados con lo que iba a estar diciendo, pero esa es nuestra tarea.
La, la responsabilidad que tenemos aquí es orar a favor de estas personas. Ellos tienen las necesidades básicas mismas que tú y yo tenemos, las mismas. ¿Sí? ¿Sabes? La gente que está encerrada en un sistema político, todos a su alrededor quieren algo. ¿Sí o no? Es tomar y dar. Yo voto por esto, si tú votas por esto otro. O sea, hay compromisos en el círculo. Muchos de ellos no tienen amigos verdaderos. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan pertenecer, necesitan amigos verdaderos. Se dice, ¿yo por qué? Pero esa es la realidad. Por todo el entorno que hay, es gente que a veces está muy sola, no tienen amigos reales. Necesitan gente o amistades que no necesiten nada. Necesitan salud tal y como tú y yo lo necesitamos. Necesitan provisión honesta para su trabajo. Necesitan sentirse bien con su trabajo. Necesitan sentir que han servido bien a la humanidad, igual que tú y yo en lo que hacemos. Amén. Y en lugar de pararnos en contra y salirnos del rol que Dios nos ha asignado, deberíamos decir, ¿cómo puedo yo relacionarme con esas personas para tal vez poder ser su amigo o brindarle mi amistad? ¿No cree usted? Así que, ¿por qué estamos orando? Porque no oramos por el juicio de Dios para que venga sobre ellos, no. ¿Sí? O sea, no oramos, ¿verdad? Dios, si la persona, ¿verdad? No quiere escuchar de ti, ¿verdad? Absolutamente no va a escuchar de ti, como con Faraón, que eso pasó con Faraón, ¿verdad? En la Biblia. Y decimos, congélalo, Señor, en esa posición de corazón endurecido y utilízalo, ¿sí? Como una pieza de ajedrez para desplegar tu gloria, para desplegar tus propósitos en la tierra, ¿verdad? Pero nunca es acusar, nunca es estar en contra. Es simplemente para decir, Dios, debemos ver un avance de tus propósitos en la tierra a través de estas personas. Amén. Sí. Entonces ya captamos dónde está nuestro papel, dónde está nuestro lugar. Hola, ok. Sí, entonces si va a ser patriota, séalo, pero séalo de una manera que camine de acuerdo a la Escritura. ¿Sí? No donde se agarre a trompadas con gente. Vamos a ver la segunda parte del versículo 2 de Primera de Timoteo, por favor. Dice, pero vamos a leerlo todo de nuevo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Para que vivamos ¿cómo? Quieta y reposadamente. O sea, ¿cuál es el punto de este versículo? Es decir, la intención es, si tú oras por los líderes, si tú oras por la gente alrededor de ti, tus vecinos, por tus jefes, por la gente que trabaja contigo o para ti, cuando tú oras por estas personas, nosotros estamos sentando las bases para una comunidad saludable, donde hay paz en las calles, donde hay gozo y abundancia, hay comunidad, hay familias, hay relaciones. ¿Sí? Y todo esto está pasando en esta vida quieta y reposada, que es el resultado de orar por todos. ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿cuándo nos fijamos en todos? Cuando oramos por el presidente, cuando oramos por el alcalde, por tu vecino, por tu empleado, por tus jefes, por tus amigos en el trabajo. Y oras por ellos, a favor de ellos, no contra ellos. Y entonces sentamos, repito, las bases para entrar en una vida de una comunidad que es realmente productiva. Y eso es lo que queremos para nuestro país, eso es lo que queremos para esta ciudad, ¿sí o no? O sea, esta ciudad, escúchame bien, nos necesita, queridos. O sea, no necesita gente que se suelta diciendo barbaridad y media y tontería y media, con razón o sin razón. Esta ciudad nos necesita para que oremos por ella. Tus vecinos, tus amigos necesitan de ti y de mí. Amén. Sabes que el propósito siempre fue que las comunidades vivieran juntas en una situación de ganar, donde los negocios prosperen,
No es que un negocio prospere y mate a los demás, sino donde hay un beneficio mutuo. Como hablamos la semana pasada, hay un éxito personal, las relaciones son fuertes, son más fuertes, las amistades son más para siempre, y hay un sentido de estar juntos, de pertenecer. Y todo eso, mis hermanos, en una comunidad es el resultado, es el producto de una forma de vida que ora, de gente que ora. Mira lo que dice después, no solamente en esta vida quieta y reposada. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No sé si están entendiendo esto, pero este proceso para la vida termina con el despliegue del corazón de Dios para que todos los hombres sean salvos. Qué fantástico. Tal vez sea justo decir que este es el proceso que lleva al avivamiento más significativo de todos los tiempos, mis hermanos. No solo es el que crece en la persecución, y las cosas sí crecen en la persecución, pero esto dice que Dios desea que tú tengas una vida quieta y reposada. Es su deseo. ¿De quién es el deseo? De Él. O sea, no es algo que simplemente nosotros anhelamos vivir o tener como comunidad en una colonia, en una ciudad como esta, en un país. Es el deseo de Dios. Y yo quiero lo que Dios desea. ¿Usted? Yo veo que Dios quiere comunidades productivas. ¿Sí? Eso es lo que Él espera. Pero Él no lo va a forzar en nosotros. Él lo ha puesto esto en escena para que lo tomemos. Pero Él no va a hacer que lo tomemos. Nosotros lo tenemos que tomar como iglesia, como pueblo de Dios. Es decir, tiene que haber un sentido de responsabilidad, creo yo, el tomar esta tarea única para ti, para mí, para entrar en el propósito que Él ha puesto para nosotros en esta ciudad, en este país. Y muchas cosas vienen así a nosotros de la Escritura, de Dios. Vienen como los sueños de Dios, pero no están garantizados ninguno de ellos. Tú tienes que cooperar, tú y yo tenemos que cooperar para accesarlos. Amén. Sí. Y esta vida llena de paz, esta comunidad llena de paz, que sienta las bases para las conversiones masivas, ¿sí? Que Dios dice, yo deseo que todos los hombres sean salvos, es el fruto de este estilo de vida de gente que ora. Quiero sugerirle que creo que Dios tiene planes significativos para este año, para que más y más personas sean salvas. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero nosotros necesitamos tomar nuestro papel y nuestra tarea de ser gente que intercede, que levanta su corazón y su voz delante de Dios por nuestro país, por nuestra ciudad. Y aquí hay gente americana. Creo que es la misma tarea para ellos, porque tienen la misma cosa con su nuevo presidente que está causando tanta polémica. Ese es nuestro papel. Y francamente no es que me moleste, pero sí me da cosa que gente que tiene la etiqueta de cristiano, que se suelta soltando con toda su opinión política en las redes. Digo, no es que esté mal hacerlo, ¿verdad? Soltar tu opinión, pero si eso no está respaldado por gente que ora e intercede y no se para a favor de sus propias autoridades, creo que no tiene mucho valor. Porque queremos ser gente que, más que dar su opinión, insisto, no es que eso sea malo, queremos ser gente que toma el rol, que se para a favor de los demás, no en contra de ellos. Entonces, seamos honestos. Creo que todos aquí, intencional o no intencionalmente, hemos levantado nuestra voz y nuestra opinión para criticar y juzgar. Y me incluyo. Y no estoy orgulloso de eso. Yo creo que nadie deberíamos estarlo. Creo que nuestro papel es el que la Escritura nos dice. Y creo que siempre es el papel del creyente. Pero creo que el momento geopolítico, económico que estamos viviendo en nuestro país,
lo requiere de todos nosotros. ¿No cree usted? O sea, yo me siento con una imposición de Dios en mi corazón de hacerlo. Siento el imperativo, la necesidad de que necesitamos ser gente que se va a levantar para orar. Amén. Se va a parar a favor delante de los demás. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Está con el Señor? Sí. Digo, si usted tiene la necesidad o tenemos la necesidad de arrepentirnos, hagámoslo. Sí. Y hecho eso, abracemos y caminemos en el papel que Dios nos ha asignado. Ok. Pensaba que si así iba a terminar, todo el mundo iba a estar serio. Está bien. Entiendo que este espíritu político a veces trae muchas cosas, muchos corajes o muchos enojos, lo entiendo. Pero sabe que nuestro papel es mucho más grande que todos los rollos que nosotros podemos sentir, que todas nuestras opiniones. Es la opinión de Dios. Escuche bien, estas palabras fueron escritas cuando el Imperio Romano gobernaba el planeta o una buena región del mundo. ¿Cómo era el Imperio Romano? Cruel, devastador, tirano, exactamente. Y Dios le dice a su pueblo: oren, levanten oraciones y rogativas por la gente que está en eminencia. Si Pablo, si Timoteo oraron por esta gente en tiempos tan difíciles donde las autoridades eran así de terribles, cuanto más nosotros ahora. ¿Está bien? Insisto, no estoy diciendo que usted tiene que estar de acuerdo con todo lo que pasa, que si el gasolinazo, que si lo otro, lo aquello. Lo que sí estoy diciendo, lo que sí la Biblia dice es: hagan esto. Este es tu papel. Ejerce la autoridad que se te ha dado como sacerdote y como rey delante de Dios a favor de otros. Usemos bien la autoridad que se nos ha dado. Y como ya he dicho en otras ocasiones, creo que este año para nosotros como iglesia es un año de oportunidad. ¿Cómo invertimos nuestra vida a favor de la ciudad en este caso? ¿Cómo invertimos mejor nuestros recursos, nuestra conexión con Dios, nuestra capacidad para que la obra, los propósitos de Dios se desplieguen en la tierra, en esta ciudad, en este país, cada vez más y más? Amén. Amén. Así que dígale a alguien más: nuestra ciudad te necesita, nuestro país te necesita. Aleluya, gracias, Señor.